son las 9:05, va a durar la visita a la Luna 1 hora, para que todo el mundo programe, que después se pueda ir tranquilamente a cenar, y va a ser un recorrido breve pero intenso. Vamos a recorrer desde la Plaza Mayor hasta la Plaza de la Constitución. Como bien sabéis, el recorrido de hoy es primera parte, y después hay un segundo que va desde la Plaza de España hasta el Paseo. Y vais a ver qué intensidad de cosas nos puede ocurrir en esta noche. Vamos a empezar continuando con la visita que hacíamos el miércoles anterior. Empezamos en la muralla y ahora nos venimos hacia acá, fuera de la muralla. Acabamos de salir fuera de la muralla. En este momento estamos en los arrabales, estamos en las afueras de la antigua villa, y por tanto aquí empezaba a vivir gente más humilde, porque dentro vivían, como ya sabemos, los señores, los judíos, el clero, los que custodiaban la muralla, el castillo, el alcaide, etcétera, etcétera, y aquí el pueblo. Pero claro, desde finales del siglo XV ya hay un concepto nuevo de la sociedad que se llama la Edad Moderna, y donde se va a configurar el pueblo de Palma, lo que hoy conocemos por el pueblo de Palma. Si en la pasada visita recordáis que hablábamos del origen de nuestro nombre, Palma, Balma, Palma del Río, y nos dijimos que éramos palmeños y palmesanos, hoy vamos a empezar centrándonos en nuestro escudo. Nuestro escudo tiene una trágica historia. Mirar hacia atrás, en la fachada del Ayuntamiento de Palma del Río tenéis el escudo de la ciudad de Palma. Lucha y vence entre dos ríos, y veis una palmera con dos lobos. Nada más desafortunado. Y os cuento cómo pudimos tener ese escudo, que en ningún momento fue el escudo de Palma. El escudo de Palma inicialmente era una palmera, una palma, en la que se le pintaban dos ondulaciones que figuraban como el Guadalquivir y el Genil. Ese escudo va evolucionando y se convierte en una palmera con dos leones rampantes. Los leones significan higaldía y nobleza. Evidentemente en Palma no hay leones, ni siquiera el león, pero es el escudo de esa comunidad y el escudo de España, que tiene, entre otras, un león. El león es uno de los elementos de la heráldica más importantes, significa la nobleza, la grandeza de esa nación o de ese pueblo. Tuvimos leones durante todo el siglo XVIII y el XIX, y consta en las actas municipales, las actas que se sellaban con el escudo de Palma, la palmera y los dos leones. Evidentemente el que hizo el sello no era muy buen pintor, no sabíamos exactamente, si lo viéramos hoy en día, eran un poco unos leones deformados, pero eran leones, porque estaban pintados en libros que se habían publicado sobre escudos de España, y el escudo de Palma del Río se publicó en el libro El Atlante Español de finales del siglo XVIII. Y el archivo histórico recogió entre los escudos de España el escudo de los leones de Palma del Río. Pues bien, el alcalde de Palma, Francisco Molero Ruiz, en 1925, pide un informe a la Real Academia sobre el escudo de Palma. Yo no sé por qué pidió el informe, porque parecía que tenía como ganas de quitarlo, porque no era un informe, era que le decía a la Academia: no tengo muy claro si son lo que hay, no decía ni siquiera la palabra leones, ¿no? Muy claro lo que hay alrededor de la palmera, pero yo pienso que son lobos. Y la Academia va y le contesta: miren ustedes, no tenemos tiempo ni para investigar, ni tenemos observación alguna sobre el escudo de Palma. Si ustedes consideran que son lobos, pues pongan lobo. Y se puso lobo. Y además se le añadió esa leyenda: lucha y vence entre dos ríos. Desde entonces el escudo de Palma está mal, porque eran leones. Pero como se puso por parte de la alcaldía lobos, ya se quedó ad eternum, para siempre. ¿Quién modifica ahora un error de la historia? Es muy difícil.
Por eso quería que empezáramos aquí. Y aquí empieza a nacer el pueblo, la villa de Palma, que ya ha superado la muralla. Y se hace una serie de edificios que dan a esta plaza. Se hace en primer lugar el propio señor, el palacio, que empieza a finales del siglo XV, pero que termina lo que es la fachada en las primeras décadas del XVI. Concretamente el balcón lo hace el segundo conde de Palma, Luis Portocarrero, y su señora, Teresa de Noroña. Por eso en el escudo está el escudo de los Portocarrero y de los Noroña, que son descendientes de portugueses, y es el escudo de la familia de los Braganza. La plaza es una plaza que tiene un terreno elevado, porque si vosotros os fijáis bien, desde la zona aquella, Palma va bajando muy levemente hasta llegar a la orilla del río Genil. Por eso en aquel tiempo, cuando hablan de esta zona, le dicen la plaza y el altozano, la parte alta de esta plaza. Y aquí surgen las primeras calles del pueblo, que evidentemente en aquel momento no existe un concepto de toponimia. Vamos a ponerle a esta calle el nombre tal, eso no es así, eso es mucho después. En ese momento las calles surgen por realidades de tipo laboral, social, familiar, etc. ¿Quién vive ahí? Ahí hay una casa de una familia que se llaman los Cárdenas, que es uno de los apellidos hidalgos de Palma del Río, y entonces empiezan a articularse algunas casas, que no es ni mucho menos como lo veis hoy, ahora llegamos a eso, y se le va popularmente poniendo la calle Cárdenas. La calle que entra ahí, evidentemente, como es la antigua villa, la calle Villa, incluso la plazoleta que hay delante del palacio es la Plaza de la Villa. Mucho más tarde se le pondrá la Plaza de las Cadenas, porque se pone unas cadenas por delante, que es como diciendo el señor del palacio, este territorio es mío. La calle que hay enfrente es la calle Tercia, porque ahí está el edificio de la Tercia, uno de los impuestos que se cobran en la Edad Media, el diezmo de la Iglesia, que lo asumen los ayuntamientos, los cabildos, y que se estará cobrando durante todo ese periodo hasta que lleguemos al final del antiguo régimen. Y esa calle siempre se llamó calle de la Tercia. Bien, en esta plaza se monta una serie de edificios que empieza a ser el poder de la villa. ¿Cuáles son? En primer lugar, allí enfrente, el ayuntamiento, el cabildo, pero se traslada luego aquí enfrente y desde el siglo XVI está ahí. El cabildo de Palma, el ayuntamiento. El cabildo aquel se convierte en los edificios del juzgado, donde estaba la sede de la justicia, y al lado se monta otro edificio espectacular, que es la Alhóndiga, que es donde está el depósito de granos, de trigo y de algún alimento más, incluso carne, para que el ayuntamiento garantice, el cabildo garantice la supervivencia de la población. La calle Cárdenas se cambia hace 2 días. Después de la guerra se hace una transformación de toda esa avenida, se ensancha, se tiran casas muy viejas que hay ahí, que son corralones. Por ejemplo, aquí en esa esquina había una casa que le llaman la Casa Grande, donde viven muchos gitanos, y es la casa que se hace don Juan Martínez Bravo, y transforma toda esa avenida y la llama, para darle un poco más de brillantez, Avenida de Córdoba. Ya perdimos un nombre. Así es la historia de Palma del Río, sin mirar esas características propias nuestras. Se cambió y se le puso Avenida de Córdoba. Vamos a bajar, por favor, hacia acá. Bueno. Este es un eje fundamental. Esta es la calle Tercia. Se llamó así hasta principios del siglo XX, pero se murió un concejal que había hecho mucho por el pueblo y el ayuntamiento aprobó cambiarle el nombre. El hombre se llamaba Juan Ruiz Muñoz.
se quitó Tercia y se le puso calle Ruiz Muñoz, por el famoso Juan. El pago de la calle no fue suficiente para las cosas que aquel buen hombre hizo, que la calle que gira, donde estaba en un principio Almona y Atarzana, también se conforma, se le cambia el nombre y le dice, hombre, como era tan bueno, le vamos a poner la calle San Juan. Y nos quitaron la Almona y la Atarzana. Y la calle que sigue es, desde bastante tiempo, inmemorial tiempo, la calle Pacheco. Antes había sido calle Montilla. Y moría en una calle que era la entrada a Palma del Río. Pensar que todo lo que hay desde la ermita de Santa Ana hacia allá no existe. Y hay un camino que viene desde Córdoba, el Camino Viejo, que muere delante de la ermita de Santa Ana, y ahí es donde en los pueblos se pone varios símbolos importantes del mismo, que son, está usted llegando a Palma, una cruz, un humilladero, que era lo primero que te encontrabas. Eso es muy característico de los pueblos de Castilla y de Andalucía, el humilladero, la cruz que se pone delante de la ermita de Santa Ana. Y como alrededor llega la gente con bestias y con mercancía, lo que hay fundamentalmente son mesones, fondas para poder meter las bestias, dormir, descansar y hacer las operaciones. Esa calle se llamaba la calle Mesones, el tramo que hay entre la ermita de Santa Ana y lo que hoy llamamos Avenida de Santa Ana, que eso no existía ni mucho menos, eso se creó hace 2 días. Y este era el eje de la vida del pueblo. Como vimos que se cambió el cementerio que teníamos antes allí junto a la parroquia, luego allí en el parque, y luego se lo llevan hasta el otro lado, San Juan Bautista, este es el eje de los difuntos. Por eso la calle que continúa se le llama calle Amor de Dios. ¿Sabéis lo que es el amor de Dios? Aparte de que Dios nos quiere mucho. En los entierros de los pobres, los entierros tenían una serie de categorías y el que no tenía un duro para pagarse el entierro estaba establecido por el ayuntamiento que aquí se muriera, quien se muriera se le enterraba, tenía que pasar por la calle Amor de Dios, el entierro ya de los más pobres. Bueno, la plaza empezó llamándose plaza, simplemente plaza, porque como no había que ponerle nombre y no había más plaza, pues dicen la plaza, la plaza. Y la plaza era de aquí a todo este trozo. Luego ya empezó a identificarse como la plaza del Cabildo, la plaza del Concejo, la plaza del Ayuntamiento, hasta que llegó la época constitucional, a partir de 1812 que tenemos Constitución, y terminó llamándose la plaza de la Constitución. Ese fue el nombre de más tiempo, de más prolongación, Plaza de la Constitución. Y a partir de agosto del 36, cuando entraron las tropas, se le cambió el nombre y se le puso el plaza del comandante Baturone, Manuel Baturone, que fue el nombre que tuvo hasta 1979-80, en que se le pone Plaza de Andalucía. Pero como luego se hizo esta reforma, terminó recuperando su nombre original, el del principio, el del siglo, finales del XV, principio del XVI, la Plaza Mayor de Andalucía, aunque era todavía el letrero del último nombre que tuvo, todavía no se ha colocado el de Plaza Mayor. La plaza inicialmente era, como la veis ahora, rectangular, pero hubo una serie de modificaciones que alteraron el ritmo de la misma. Quizás una de las modificaciones más sustanciales y que no agradó en el pueblo, porque aquí jugaban los chiquillos, como hoy en día, y se lo pasaban muy bien, es que aquí se colocó en medio una cruz, que fue la Cruz de los Caídos. Esa cruz la pagó don Félix Moreno Ardanui y su señora, doña Enriqueta de la Cova Ruiz. Pero por cuestiones urbanísticas se quejaron la gente de los coches, se quejaron todo el mundo, y la cruz se quitó y se trasladó a la muralla, y durante un tiempo estuvo la cruz allí. Luego será años más tarde, cuando llega el alcalde Miguel Delgado, quien le crea un recinto amurallado, le crea unas vallas, con las antiguas y hermosísimas vallas que tenía, las rejas que tenía el Ayuntamiento de Palma en su fachada.
y cierra aquel terreno, que nunca estuvo cerrado, que siempre era de tráfico de todo lo público, y le quitó al ayuntamiento sus hermosas rejas. Como ya se había quitado la cruz, ya se había quitado la reja, Miguel Delgado hizo en medio de la plaza una fuente circular, que colocó más o menos donde estamos. Y antes ya existía ahí el arco de Santa Ana, se llamaba así porque además había unos azulejos con la Virgen Santa Ana y la Niña, y la Virgen María, y aquí levantó otro arco, del que queda tan solo el resto del lado derecho, donde figuraba el escudo de Palma del Río. Todo eso lo hizo Miguel Delgado en 1961, y en 1974 aún era él el alcalde, estuvo de alcalde 20 años, y el mismo que lo colocó, lo quitó. ¿Por qué lo quitó? Porque derribó el antiguo cabildo neoclásico, desde lo que hoy es el cuartel de la policía local hasta aquí, para hacer esa línea arquitectónica que la veis completamente, que es una unidad. Pero para hacer esa unidad, no sé por qué, no soy arquitecto ni político de la época, se perdieron los dos arcos. Él quitó los dos arcos. Y ya luego la fuente y la remodelación actual es de 2015. Aparte de que en ese mismo tiempo apareció oculto en esa casa la Alhóndiga. Esa casa le decían en Palma la casa de los Silla, la casa de los Cueva, la casa grande. Ahí vivió Pepe Cueva, el pintor. Bien, pues esto es un poco la brevísima historia de esta plaza, que es sin duda alguna el centro neurálgico de la vida palmeña, de la vida política, social, festiva, religiosa. Todo discurre en la plaza. De esa plaza nació un largo camino que va hasta el río Genil. Vamos a meternos por ese camino. Estamos ahora mismo en 1499. Nos metemos. Este callejón es muy reciente porque antes estaba cerrado, no tenía nombre siquiera, y al final la configuración de estos edificios de aquí ha hecho un callejón con una salida a la otra parte. Bien, este callejón se llama, aunque aquí no tiene nombre, pero sí lo tiene en el otro lado, se llama Presbítero José Rodríguez. Es un cura muy famoso que había en Palma, que murió en 1960, y que era un aficionado a escribir relatos de Palma del Río, eso sí, bajo la inspiración divina y eclesial. Este hombre escribió un pequeño libreto, que se llama un opúsculo, que se llama el Catecismo Palmeño, os recuerdo, Pretéritos de Palma. Para que os hagáis una idea, está hecho con el sistema jesuítico de yo pregunto, tú respondes, aquello que se nos enseñaba de niño. ¿Qué es el cielo? El cielo va a los buenos. ¿Dónde está el infierno? El infierno va a los más buenos. Así. Pues con ese sistema hizo un librito y ponía, ¿de dónde vienen los palmeños? Descendemos de los nietos de Noé. Yo la primera vez que lo leí, yo dije, ya aquí tenemos ciencia histórica. Vámonos. Ahí tenéis el nombre del presbítero, que además es curioso porque los azulejos esos son muy buenos. No hemos podido verlo porque es volver al pasado, a la calle Villa, pero en la calle Villa hay unos azulejos que es el renombre que se le puso a la calle Cardenal Portocarrero, y ahora esta muy buena, y a esta se le llama Presbítero José Rodríguez. La autoría de aquellos azulejos y estos azulejos son de Ramos Rejano, están hechos en Sevilla, y son unos azulejos de tipo histórico a conservar. Aquel está completo porque se puede observar que en un lado se coloca el escudo de referencia del personaje, y aquí falta el escudo de Palma. Allí está el de Palma, y la referencia en aquel lado es que es un cardenal. Y este tiene el escudo de los portocarreros. Y digo yo, ¿qué tiene que ver Presbítero José Rodríguez, que es un cura, con los portocarreros? Bastante. Era el capellán
del duque de Híjar, conde de Palma. Ese era su nombramiento, era el capellán del Hospital de San Sebastián. Y como tal, en la necrológica le pusieron eso, capellán de la casa del duque de Híjar. Llegamos y estamos por la calle Feria. Esto, como dije antes, se llamaba simplemente la plaza y la calle. ¿Para qué ponerle nombre si no había más que una plaza y una calle? El pueblo era muy pequeñito. Pero como ya fuimos creciendo, y aquí se empezó a montar la feria que nos concedió el rey Juan II de Castilla en 1451. De ahí que a principios ya del siglo XVI ya empieza a nombrarse esta calle como calle Feria. Pero es curioso que hay nombres que se mencionan mucho antes que este. ¿Y por qué? Porque había nacido la calle con un nombre, por una cuestión concreta, y esta la gente todavía le decía la calle. Lo de Feria se lo fue poniendo más tarde, porque la feria nació mucho más tarde. Por ejemplo, nos encontramos en esto una calle que tiene el nombre antes que la de Feria, la calle Pila o calle de las Pilas, un lugar donde las personas podían lavar la ropa, porque como hemos dicho aquí hay mucha agua y todas estas casas de aquí tienen muy buenos pozos y aquí corría el agua con bastante caudal. Pozos hermosísimos, pozos de brocales mudéjar que podéis ver en el Museo de Palma y en algunas casas todavía lo tienen. Pues bien, es una calle muy estrecha desde el principio, tan estrecha que en una ocasión, en septiembre de 1927, entró el Aguao a repartir con el carro del agua, no vio a un chiquillo, lo arrolló y lo mató. Entonces, en esta calle hubo una tragedia, ese septiembre del 27, donde todo el mundo se arremolinó, los gritos se oían, pudo venir la gente desde el ayuntamiento, vino la policía, los médicos que estaban bastante cerca. El niño se llamaba Manuel Sánchez, y su padre Manuel Sánchez, y fue atropellado por un descuido del Aguao que se llamaba Manuel González León. Lo atendieron los médicos, don Miguel Jerez y Jerez y don José Dugo, y nada pudieron hacer por su vida. Seguimos por aquí. Esa calle se le cambió el nombre una vez, pero la gente ni lo sabía ni lo decía. Yo estoy seguro que ninguno de aquí nos acordamos del nombre que tuvo esa calle durante un tiempo. Aquí le dieron a por los militares mucho. Soldado Capdevilla, un soldado de Écija. Valdevilla. Bien. Seguimos creciendo y resulta que en esa plaza de calle, que no tiene ni siquiera nombre, por eso todavía no hablo mucho de la calle Feria, para que os situéis cómo vamos evolucionando, pegado a esa plaza se hace un convento, se construye el convento de Santo Domingo, 1408, donde está con la puerta por esa calle, y desde entonces esa calle se llama calle de Santo Domingo. Es quizá uno de los nombres más antiguos de Palma, porque de siempre se llamó calle Santo Domingo y así lo recordamos, pero nuevamente en esas cosas que se hacen en la política se cambió el nombre de calle Madre Carmen, que con todo mi cariño y amistad para las monjas terciarias franciscanas, pues se podía haber puesto cualquier calle, pero hombre, es que es una calle con 600 años llamándose calle Santo Domingo. Bueno, pues se puso Madre Carmen, aunque para que no cayéramos en el olvido, se ha puesto en el azulejo antigua calle Santo Domingo. La que no cambió de nombre fue esta. Todas estas calles, como os dais cuenta, tienen un origen en algún asunto religioso. Aquí porque se monta un convento de dominicos. Y en esta porque se monta un hospital y cofradía del Cuerpo de Dios. Y fue uno de los hospitales más importantes de Palma del Río, superando incluso al hospital de San Sebastián. El hospital de Cuerpo de Dios estaba en esta calle, y aquí fue evolucionando hasta que la calle ya se llamó Corpus Christi, y posteriormente ya en castellano Cuerpo de Cristo. Una calle donde yo quería resaltar que, por un lado, aquí estuvo la escuela de niñas,
porque las escuelas estaban distribuidas por varias calles del pueblo, todas calles céntricas, y por dos personajes. En esta calle vivió el juez don Enrique Estefanía de los Reyes, aquel que creó la revista Palmesana. El primer periódico de Palma del Río nació en esta calle en 1885. Y aquí vivió el primer diputado que le da Palma a España, porque fuimos en eso también muy aventajados. La Constitución de la Pepa se hace en 1812, Fernando VII se carga totalmente el constitucionalismo, muere en el 33 y en el 34 se recupera el constitucionalismo en España y el poder elegir a nuestro representante democrático, entre comillas, porque en aquel momento no votaba todo el mundo, votaba solamente unos cuantos. Pues bien, Palma aportó un primer diputado al Congreso de los Diputados, a las Cortes, en 1834. Me estoy refiriendo a don Rodrigo María de Cañaveral, Portocarrero y Avellaneda. Fue diputado del 34 al 35. Y seguimos, vamos a seguir todavía sin nombre de la calle Feria. Otra hermosa calle de Palma, la calle Santo Domingo, donde el convento fue desamortizado en 1835. En este lado del convento se instaló un teatro. Fue el primer teatro con dependencia propia, no en una carpa ni en ningún otro lío. Y figura en la guía de la provincia de Córdoba, cuando habla de Palma del Río, dice: en el número 2 de la calle Santo Domingo hay un teatro. El 2 todavía está colocado, ni siquiera lo han retirado el 2, eso afortunadamente. Y aquí vivió un personaje de la vida pública palmeña, que lo he citado antes allí, pero quería que nos detuviéramos, que fue Miguel Jerez y Jerez. Era un médico, un político, diríamos un renacentista, un pensador, un hombre moderno para su época, y crea el cine, porque es un apasionado del cine, el cinematógrafo Salón Jerez, en la calle siguiente, que es la espalda de su casa. Algo tendría que ver ese tema. Y Miguel Jerez pues fue prácticamente en la vida de Palma pues todo, el promotor de la cultura, del cine, del teatro, de la política, llegó a ser alcalde, se reunió con el rey Alfonso XIII en Moratalla, junto con los otros ediles, y le dijo al rey: hombre, si tu padre lo ha hecho bien, que nos dejó el puente de hierro, haznos tú otra gracia, haznos el puente de la alegría. Y empezó los trámites para que al poco tiempo se hiciera el puente de la alegría, que ya se terminó en la República. Miguel Jerez quería yo destacarlo hoy, porque cada día me llama más la atención su personalidad y su presencia en Palma, y aún estoy por averiguar cuáles pueden ser sus orígenes, porque posiblemente su padre fue Miguel Jerez de los Ríos, un periodista y político de Jerez que termina por Palma, pero no sé por qué, y claro, dando la coincidencia de los apellidos, pero en ningún momento he encontrado ningún documento que diga que es su padre. Pero es muy curioso que aparezca en Palma un señor que se llama Miguel Jerez de los Ríos y al poco tiempo un joven que se llama Miguel Jerez y Jerez. Pues bien, seguimos. Fijaros en esta casa, que aunque hoy no es el día de la arquitectura, pero hombre, por lo menos que, por si os lo perdéis el sábado, que va a ser las casas burguesas y tradicionales, 1816, recién acabada la Guerra de la Independencia, la Casa de las Pulías, una joya, solo queda la fachada, ¿eh? La calle sigue creciendo y sigue creciendo por motivos de carácter religioso o social. Es como si hubiera dos mundos paralelos, fijáis, el de este lado y el de este. Esto nos indica que este lado es más antiguo. Todo lo que esté pegado aquí a la muralla es más antiguo que este. Es decir, el camino, se hace una manzana, una calle en este lado, y luego la del otro, no al revés. Por eso esta calle es más antigua. Esta es la calle Carnecerías. Esta posiblemente era la calle donde vivían los moros, porque la carnecería era una actividad suya, y en la documentación medieval de Palma se cita como la morería de las carnecerías y la morería del Barrio Nuevo, como si hubiese dos morerías. Pero evidentemente el nombre de carnecería responde a esa morería, y que su nombre se conservó por siglos, la calle Carnecerías, hasta
que a mediados del siglo XIX se le cambia la calle por el nombre de Don José Mora. Si os fijáis bien, volvemos a encontrarnos con los azulejos de Ramos Rejano. Al primer azulejo le colocó un capelo de cardenal, al segundo azulejo le colocó los escudos de Portocarrero porque era el capellán, y a este le colocó un corazón, con una llama fulgurante, potente, no y una cruz. Eso indica el carácter caritativo, bondadoso de ese corazón. Y es que José de Mora y Lara, don José de Mora, fue un personaje de Palma del Río que se fue a las Américas e hizo una fortuna, lo que se llamaba en aquella época un indiano. Los indianos del norte se hacían esas casas tan bonitas en Cantabria. Los indianos de aquí, pues bueno, pues este hombre por lo menos le dio por hacer una fundación para que los niños supieran a leer y escribir, gramática, y en aquella época era lo normal aprender el latín. Por eso era la cátedra de gramática y latín de don José Mora, que se fusionó con otra cátedra que ya había anteriormente. Don José de Mora fue también concejal del Ayuntamiento de Palma y bienhechor de muchas actividades. Manuel Rosa Castiñeira, en su libro El Quijote Inmortal, cuando habla de don José de Mora, dice que le llamaban Don Din. Fíjate si tenía dinero, que era Don Din, Don Dinero, que tenía mucho dinero. Y eso es un detalle de la gente que pudo conocerlo y que ha llegado hasta nuestros días. Bien, en la calle José de Mora se montó el Cine Salón Jerez, un salón con una vida cultural preciosa. Hay una cartelería preciosa de celebración de los carnavales, de las fiestas de Navidad, de teatro popular, de los Álvarez Quintero, de cine. Mira, hay una fiesta que hacían a principios del siglo XX, 1910, 1915, traían a los chiquillos desde los colegios, que estaban aquí todos, y los traían andando hasta el paseo. Se llamaba la fiesta del árbol, y los chiquillos tenían que sembrar árboles. Bueno, pues cuando terminaban de hacer aquella fiesta del árbol, se venían todos al Salón Jerez. Dice en una de las cartelerías que se chuparon 10 películas, ya tenían ganas de películas, eran sesiones intensísimas. El Salón Jerez fue el centro neurálgico del teatro, el cine y la política. Por ejemplo, cuando se presentó el proyecto de mejorar las aguas potables de Palma, se tuvo que reunir al pueblo en el Salón Jerez, en los mítines republicanos en el Salón Jerez, los mítines conservadores en el Salón Jerez. Llegó la guerra, los mítines de Falange en el Salón Jerez. Había que decirle al pueblo cualquier cosa, todo el mundo al Salón Jerez. En los años 40, pues el cine del Salón Jerez. Manuel Benítez Cordobés cuenta que vio la película Currito de la Cruz, que la vio en el Salón Jerez. Era el cine de referencia. Y Miguel Jerez, como me decía mi amiga Isabel, no se quedó ahí, sino que siguió profundizando, creó el cine San Miguel, se puso su nombre, el cine de verano, el jardín, Cinema Jardín, en la calle Alamillo. Fue accionista, que no mayoritario, pero fue accionista con el popular cinema de la calle Belén. Y sobre todo, y no quería que se me olvidara, fue el creador del Coliseo España, hoy Teatro Coliseo, pero que era cine de verano, Coliseo España, del señor Miguel Jerez. Es decir, tenía una preocupación enorme por la cultura. Y luego esta calle, que obedece a su nombre de San Sebastián, y es una vez más porque en la Edad Media están naciendo hospitales de caridad. Aquí se instala el hospital de San Sebastián, que es posterior al del Cuerpo de Dios y a otros más como el de San Bartolomé, y eso le da nombre a la calle, calle San Sebastián. Estas calles han cambiado muy poco de nombre a lo largo de su historia, pero también han tenido algún que otro nombre. Por ejemplo, en el caso de la calle San Sebastián, en la República le pusieron de nombre dos nombres. Primero, en plena República, Besteiro, y luego en la guerra le pusieron el nombre de un periodista anticlerical. Fíjate tú dónde fueron a poner un periodista anticlerical, al lado de la iglesia de San Sebastián, José Náquens Pérez, y fue muy curioso el cambio de los nombres. Esta, por donde vamos, siempre se llamó feria.
pero en la época de liberales y conservadores le cambiaron el nombre 2 veces. Primero le pusieron el nombre de Germán Gamazo, que fue del Partido Liberal y que llegó a ministro, y después le pusieron el nombre de Rafael Calvo de León, que fue diputado conservador por el distrito de Córdoba, por Palma del Río. Con lo cual, ya tenemos 3 nombres de la calle Feria: Feria, Germán Gamazo y Rafael Calvo de León. Seguimos. Un nuevo cruce que nos vuelve a explicar el desarrollo urbano de Palma. El lado izquierdo, el lado de este lado, es más antiguo siempre que el de este lado. Aquí se crea un hospital con su iglesia, hospital y cofradía de María Santísima de la Coronada. Esa ermita estuvo en donde se levanta el bloque de edificios de 2 plantas. Y esa ermita duró hasta hace muy poco. En los años 70 la tiraron y hicieron ya un local de ocio, la calle Coronada. Y esta calle, la calle Barbera, tiene una explicación bien sencilla. Era la calle donde vivía León Barbero. Pero vosotros sabéis el problema que tenemos, el problema o la simpatía que tenemos en Palma cuando una mujer hereda el mote de su marido, que se feminiza. Entonces, por ejemplo, si el señor Mayén era el propietario del cortijo del Mayén, cuando lo hereda su hija Catalina de Mayén, pasa a ser el cortijo de la Mayena, porque la señora se llama Mayén y hay que feminizárselo, pues es el cortijo de la Mayena. Y así ocurre. Pues el Barbero se pasó a ser donde vivían sus hijas, la calle de la Barbera. Y así nos pasa en Palma con muchísimos motes que se feminizan de hombre a mujer. Y desde entonces se ha llamado calle Barbera. Tuvo un cambio que fue durante la Guerra Civil, acabada la Guerra Civil, ya fue incluso avanzado, creo que casi cerca de los 50, que le pusieron el nombre de calle del Teniente Molero. El Teniente Molero es un palmeño, hijo de que cambió el escudo de Palma. Se llamaba, me parece que, estoy hablando de memoria, y me parece que se llamaba Antonio Molero Ruiz de Almodóvar. Y se apuntó a la División Azul, junto con muchos palmeños. Fueron bastantes palmeños a la División Azul. En el frente de batalla en Rusia, además está estudiado dónde, cómo y cuándo, pues cayó enfermo, muy enfermo, y entonces tuvo que ser ingresado en el hospital. Se perdió la pista de dónde estaba. Entonces las noticias que llegaron hasta España y hasta Palma del Río es que había muerto en un frente. Entonces el Ayuntamiento de Palma pues lo proclamó héroe, matado por los rusos comunistas, patatín patatán, y se le puso a esta calle la calle del Teniente Molero. Pero pocos días después supieron que estaba vivo y que estaba en un hospital. Y no había muerto héroe de nada ni nada, sino que estaba enfermo. Es decir, que esto nos puede pasar hasta en la guerra. Le pasó a Luis Portocarrero, con todo lo héroe que era, llegó a Sicilia, le entró un no sé qué, una enfermedad muy mala y se murió en el puerto, que no le dio tiempo ni a bajarse del barco. Pues ya dejó de ser héroe. Sin embargo, el gran capitán ganó todo lo que pudo y vino a España como eso, como gran capitán. Pues a este señor le pasó eso. Entonces dijeron, bueno, ya que la hemos puesto, vamos a dejar la cosa. Si hoy la gente no lee ni sabe nada de nada, ¿qué va a pasar? No hay redes sociales, ni hay perfiles falsos, esto puede ser perfectamente todo. Entonces se quedó con el nombre y ahí quedó, hasta que llegó la democracia y recuperó su nombre de calle Barbera. Sí quería deciros que la paralela a esta es la calle Muñoz, que obedece a otra de las familias hidalgas de Palma, los Muñoz, además que se entroncaron con la aristocracia española, tuvieron títulos de la orden de las órdenes militares de Santiago, y si queréis ver una tumba muy bonita de los Muñoz,
en la iglesia de Santo Domingo, en el momento que entráis, en el suelo hay una lápida con escudo heráldico de los Muñoz de Palma del Río. No son de mi familia. Seguimos abajo. Bien, llegamos a esta curva evidente que se nota perfectamente, donde termina la calle Feria. Y todo este entresijo de calles que hay aquí son calles muy antiguas. Esta era, en los documentos de la Edad Media se le cita como la calle de Juan Jiménez, viviría aquí un tal Juan Jiménez. Y fue modificándose los nombres de aquí con bastante frecuencia, pero no porque se modificara desde el punto de vista institucional, sino que popularmente por la gente le decía Cantarrana, que está al final de La Palma. La Palma es una prolongación que se hace posterior de Coronada. Después hay otra callejuela aquí que nace en el siglo XIX, que es la calle Boquete de Anguera, que está al final de Coronada, hacia la plazuela del Río Seco, que muere en el Río Seco. Bueno, pues son nombres ya del XIX, en concreto es el de Boquete de Anguera. Boquete de Anguera es una batalla que se produjo en el norte de África, está bastante cerca de Ceuta, en las batallas de África, las batallas de Marruecos, España-Marruecos, donde murieron muchos palmeños. Entonces se acordó poner a esa zona la calle Boquete de Anguera. Y aquí se puso calle Ponce a principios del 20, que es un nombre de la aristocracia palmeña. Los Ponce de León hay por toda España. Pero si es Conde Casa Ponce de León, está unido desde principios del siglo XX con los gameros cívicos, porque pleitearon por el título y el rey Alfonso XIII se lo concedió a García de nombre, no García de apellido, García Gamero Cívico, Conde Casa Ponce de León Porres, y de él y de sus descendientes hay algunos enterrados en el Panteón de los Cívicos de San Francisco. La otra calle es calle de la Purísima, también reciente el que esa calle se llame Purísima en el siglo XX, porque en Palma siempre ha habido calles y lugares dedicados a la Purísima, muchos sitios. Además es curioso la expansión de toda la devoción inmaculada en Palma del Río. Lo encontramos en la Alhóndiga, hay unas pinturas del voto que hizo Palma a la Inmaculada. Lo encontramos en colegios del siglo XIX, hay un colegio del siglo XIX que se llama Colegio de la Purísima Concepción, antes que el Colegio de la Inmaculada, que se montó en el 28. Y una historia que estamos a punto de aclarar, que es preciosa, es la capillita de la Inmaculada de la calle Ancha. Es una capilla que posiblemente montó un gamero cívico en el siglo XVIII y era una capilla en un corral. El corral daba a la calle Ancha y la capilla, la puerta no la tenía como la tiene hoy por la calle Ancha, sino la tenía por este lado del corral y lo que hoy es puerta era una ventana. Entonces, en 1842, el que fue alcalde de Palma del Río, Rafael Rejano y Agredano, le escribe una carta al obispo y le dice: oiga, esa capillita que veneramos en Palma desde tiempo inmemorial, ¿tiene propietario? Miraron y nadie sabía cuál era el propietario. Y al final le propuso Rafael Rejano al obispado: yo hago una casa en el corral y dejo permanentemente una habitación con esa devoción y corrijo la puerta y lo que hoy es ventana se convierte en puerta con reja mirando a la calle. Se lo concedieron después de abrir un expediente por si alguien reclamaba, nadie reclamó. Automáticamente pudo hacerse la casa y mantener la devoción de la Inmaculada de la calle Ancha. Luego esa casa ha ido comprando distintos propietarios y nadie sabía el origen de aquella imagen. Y es del siglo XVIII que se expande mucho la Inmaculada en Palma. Pues bien, ahí tenemos la calle Purísima. Os voy a contar una anécdota muy simpática con esa calle que ocurre en tiempos de la República. Y es que como había una obsesión anticlerical de quitar ciertos nombres, pues llegaron a la Purísima y la Purísima tiene en Palma mucha devoción. Y dijeron: hombre, a ver si nos vamos a meter en un lío. Bueno, pues lo vamos a arreglar. Y le pusieron Purísima Concepción Arenal. ¿Cómo se podía hacer esa composición?
y es que hubo una señora en el siglo XIX en España, que era Concepción Arenal, que fue una promotora del feminismo católico. Fue una mujer que luchó por las mujeres, tanto en sus escritos, libros, discursos, y además tuvo una dificultad enorme aquella mujer. No la dejaban estudiar Derecho en Madrid, y se tuvo que vestir de hombre para poder estudiar Derecho, hasta que descubrieron que era una mujer. Entonces, un acuerdo, y es que asistiría a clase, pero cuando no estuvieran los hombres. Y ella se sacó el título de licenciada en Derecho, y fue una defensora de la causa de la mujer, pero desde la perspectiva católica, desde la percepción católica, no un feminismo revolucionario o radical. Y mezclaron a la Santísima Virgen con esta señora, la composición Purísima Concepción Arenal. Yo creo que aquello fue más un chiste que una realidad, porque nadie en el pueblo le llamó Purísima Concepción Arenal. Giramos aquí y dejamos la calle Feria. Esto ha tenido distintos nombres, porque ha ido evolucionando con el tiempo. Aquí se ve que habría almacenes de carpintería. Esto se llamaba la calle Carpinteros. Y se llamó así hasta después de la Primera República. Después de la Primera República se llamó calle de Jesús Carmona, que es un palmeño del que he encontrado algún documento interesante, que era una buena persona, que tenía una tienda y que se comprometió mucho con la sociedad, incluso participó en el Ayuntamiento de Palma, creo que pudo ser concejal, el tal Jesús Carmona. El tal Jesús Carmona, que tenía una tienda, que tenía de tendero a un chico que se llamaba Francisco Ruiz Cano, con la pena de que aquel chiquillo, con 18 o 19 años, se lo llevaron al frente de Cuba y murió en un atentado de las fuerzas rebeldes cubanas en 1898. Y cuenta la anécdota que su madre trabajaba en esa tienda. Pues bien, de la calle del Carpintero pasó a llamarse después la calle de Pavía. Vosotros sabéis que el general Pavía es ese famoso cuadro que se ve a un general de la Guardia Civil, no era coronel como el Tejero, entrando en el Congreso de los Diputados y diciendo: se acabó la República, todos a la calle. Y Pavía echó a los diputados, siendo presidente de la República Emilio Castelar. Entonces se acabó la República, Martínez Campos proclama a Alfonso XII rey de España en Sagunto y empieza lo que se llama la Restauración. Bueno, pues el pueblo de Palma, en agradecimiento a aquello, le puso a esta calle Pavía, el que echó, el que acabó con la República y el que acabó con don Emilio Castelar. Pero cosas curiosas de la vida. Luego llegó otro gobierno, ¿y sabéis qué nombre le puso? Castelar. Toma del frasco, Pavía. Te quedaste sin calle y se la han dado al que echaste del Congreso de los Diputados. Y entonces empezó a llamarse Castelar desde 1902. Castelar es verdad que había sido presidente de la República, pero era un hombre muy querido por todos los españoles, de las ideas que fueran, porque era una mente privilegiada, un tío muy avanzado para su época, y se hizo famoso primero por su oratoria, hablaba muy bien, segundo por el contenido de lo que decía, quería reformar España, hacer una España moderna, y nadie dudó en 1902 en que esta calle se llamase calle de don Emilio Castelar, y ningún gobierno posterior le ha quitado el nombre. Eso es a tener en cuenta, se llama Castelar y nadie la ha tocado. Pavía se fue a otro mundo. Y con la puntualidad que Dios manda, las 10, llegamos al final. Plaza de la Constitución. Esto se llamó en principio, porque esta es una pequeña plaza. En documentos, cuando se habla de esta plaza, se dice plazuela. La plazuela del Adalid, que es o apellido o cargo, pero en este caso es más bien apellido. De Adalid pasó a llamarse plazuela de Cánovas del Castillo. De Cánovas del Castillo pasó a llamarse en la República Plaza de la Libertad, y el franquismo le puso de nombre Plaza del General Franco,
a la par, a la calle Feria le puso calle José Antonio Primo de Rivera. Y aquí, en esta plaza, arranca una callecita que es el comienzo de la calle Portada. Pero en 1860 se decide que Portada empiece en la esquina de hoy de la farmacia y que se llame esta calle Castillejos, que es el nombre de el llano de los Castillejos, en el mismo sitio que Boquete de Anguera, uno de los lugares más trágicos de la guerra de África. Y esa calle, Castillejos, fue siempre su nombre desde 1860, hasta que en la República le cambian el nombre y le ponen calle del Coletano Pablo Iglesias, pero me refiero al fundador de la UGT, y se llamó calle de Pablo Iglesias. Evidentemente, cuando entran las tropas, se acabó Pablo Iglesias, calle del general, no fue un general, calle de Calvo Sotelo, el político, y cuando se recuperó la democracia, calle Castillejo. Y aquí acabó la historia de este tramo de calle. Es curioso, porque en el transcurso de lo que llevamos de calle, no solamente hemos visto la evolución urbana, Palma llegaba hasta aquí, aquí se acababa en el siglo XV-XVI, la puerta de Marchena estaba aquí, sino que además este era el lugar donde vivía, aparte de todo el pueblo, también donde vivía la burguesía. Y es curioso que en el transcurso de lo que hemos hecho de calle, tenemos a casi todos los diputados que ha tenido Palma del Río en su historia. Hasta en la plaza nació un diputado. Félix Moreno de la Cova fue diputado a Cortes en 1964 en el régimen franquista. Pero luego vimos que antes que él, en 1834, había llegado Rodrigo María Cañaveral Portocarrero. Y aquí, donde terminamos, vivió el diputado Antonio José Delgado de Jesús, encima de nosotros, aunque nació unas calles más abajo. Hasta aquí el siglo XV en el callejero inmemorial. He querido apuntar una frase que no quería que se me olvidara, porque lo demás que digo lo puedo decir de memoria, pero esta frase no la podía decir de memoria, y digo, la voy a escribir. En el diario Córdoba de 1886 aparece una reseña de que ha nacido en Palma del Río un periódico que se llama La Revista Palmesana, y hablan con el director, don Enrique Estefanía de los Reyes, y este le dice al periodista de Córdoba, refiriéndose a Palma: si en aquella villa hubiese unión entre los que reúnen condiciones para hacer buena administración, no habría pueblo en esta provincia de más fuerza de vida, más agradable. Esto lo escribió un palmeño en el año 1886, y yo una noche como hoy lo suscribo. Buenas noches. Nos vemos el miércoles que viene.